Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer este Evangelio. Dice lo siguiente en este Evangelio. El paralítico de Betesda. Es un pasaje muy oído, muy leído, muy conocido, pero sin molestar a nadie, que eso no lo hago con ninguna intención de molestar a nadie. Ha sido un pasaje un poco no predicado con mucha precisión. Es el motivo que me lleva a predicarlo. Lo prediqué yo hace años, pero parece ser que algunos pues no me entendieron, porque siguen predicándole siendo muy imprecisos en este pasaje. Pues vamos a volverlo a predicar, a ver si a la segunda vez consigo lo que pretendía en la primera vez. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En primer lugar, el versículo Juan capítulo 5 verso 1 dice, el primer dato, que Jesús se subió a Jerusalén en una fiesta de los judíos. No nos dice qué fiesta era. Los judíos normalmente tenían específicamente y especialmente las tres fiestas principales: eran la Pascua, el Pentecostés y la de los tabernáculos. Tres fiestas en el año. Había alguna fiesta, pero era ya de segundo orden. Las tres principales eran estas. Y Juan, por lo que sea, no ve necesario y no nos dice en qué fiesta era. Entonces, como no lo dice en qué fiesta era, no vamos a especular, hermanos. Sabemos que era una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, como buen judío, a cumplir con las normas que había, que todo judío debía subir a Jerusalén en esas fiestas. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado el estanque Betesda, que todos lo conocen, el estanque Betesda. Y en esto yacía una multitud de enfermos, no de sanos, de enfermos, de cojos, paralíticos, de ciegos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano, el cual de cualquier enfermedad que tuviese. Juan no está apoyando esto, está narrando lo que la gente creía, no lo que él creía, hermanos. Y en primer lugar, en los manuscritos más antiguos y en las traducciones ahora que hay, han anulado el capítulo 4 y parte del capítulo 3, ya no está. O sea que no es fiable el capítulo 4, porque repito, en los manuscritos no está el capítulo 4. En la versión Valera sí que está, pero en los manuscritos y en varias traducciones que ahora han querido rectificar eso, no lo ponen. Como un ejemplo, en la Internacional, me parece, míralo, a ver si está. En la Internacional no está. Entonces vamos a intentar. Esto era una costumbre, que esto se le llama un meticismo. Como ahora mismo en esta época, hace años se decía que la Virgen de Fátima se parecía y hacía ciertos milagros. Como a veces ahora vas a ciertos sitios y hay una costumbre que echando monedas en una fuente que te trae suerte. Hay esas cosas que había, las ha habido, las hay y las habrá. Bien, entonces dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, que era paralítico. O sea, según deducimos, de caderas para hacia abajo, las piernas las tenía muertas. Porque unas piernas que no se mueven hace 38 años
se pueden decir que esas piernas estaban muertas. Bien. Era una fiesta de los judíos, había una multitud. Aquí dice que había una multitud de paralíticos, de ciegos, de cojos, pero sin embargo, el motivo yo no lo sé. En parte y en parte sí que lo sé. No lo sé por qué escogió Jesús a este paralítico, pero sí que sé que Dios lo escogió porque entraba dentro de su soberanía. Porque Dios tenía poder no para sanar a un enfermo que estaba allí, sino para sanar a más de uno. Eso creo que todos estamos convencidos, de que Dios tenía poder para sanar. Y dice que había una multitud de enfermos, y de la multitud de enfermos, solamente en este pasaje sanó a uno. Ahí podríamos preguntar, ¿y por qué no sanó alguno más? Si a Dios le sobra poder y gloria, y es verdad que a Dios le sobra poder y gloria porque Él es omnipotente, pero el poder de Dios actúa conforme al propósito de Dios. Bien, todo milagro comienza con un problema o con una necesidad, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, cuando faltó el pan, dijeron: Señor, hay mucha gente, hay 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, y no hay pan. Había una necesidad de pan. Y la necesidad, Dios tuvo compasión e hizo un milagro y multiplicó el pan, ¿sí o no? Cuando las bodas de Canaán le dijeron: no hay vino, y convirtió el agua en vino, porque no había vino. Entonces digo yo aquí, todo milagro comienza con un problema o una necesidad. Y toda necesidad presenta una oportunidad para hacer un milagro. Toda necesidad presenta una oportunidad para hacer un milagro. Y repito, todo milagro comienza con un problema o necesidad. Y toda necesidad presenta la oportunidad de hacer un milagro. Y dice que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años tiene muchos días y muchas horas. Y en aquella época, hermanos, un enfermo, como en esta época, el estar enfermo en esta época, pues es malo. Pero ahora hay medios que alivian, no que arreglan, que alivian el problema. Pero es que en aquella época no hay medios para aliviar ese problema. Y llevaba 38 años, dice la Escritura. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, no dice que Jesús supo que llevaba 38 años, supo que llevaba mucho tiempo. En 1 Juan el autor dice que este enfermo llevaba 38 años. Y luego posteriormente dice: y Jesús, sabiendo que llevaba mucho tiempo. ¿Quién le dijo a Jesús que este hombre llevaba mucho tiempo? Pues podía ser que algunos si lo hubiese dicho, o también podía ser una cosa que se le llama comunicación de propiedades. Que es que Jesús era Dios y era hombre, ¿no? Que la naturaleza divina de hombre le comunicase a la naturaleza humana que llevaba mucho tiempo. Y cuando la naturaleza divina le comunicaba algo a la naturaleza humana, se le llama comunicación de propiedades. Bendecido sea Dios. Y ahora Jesús le pregunta, una pregunta extraña. Cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le pregunta: ¿quieres ser sano? Pues hermanos, esta pregunta es un poco misteriosa. Yo pienso que Dios se la preguntó para mostrarle o para recordarle su condición miserable que tenía. ¿Quieres ser sano? Porque llevaba tantos años ya enfermo que se había adaptado hasta el enfermo. Llevaba tantos años mal que ya se había resignado. Y le pregunta: ¿quieres ser sano? Fue una pregunta que Jesús le dijo al enfermo. Y el enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque. Porque antes
cuando se agita el agua, un ángel viene, cosa, repito, que se creía, pero que no era cierta. Viene un ángel, de tiempo en tiempo, agita el agua, y el que primero va, se sana. Y yo cuando voy, otro antes que yo se acerca. Se dice que cuando voy yo, ese señal que los brazos y las manos le funcionaban bien para ir a rastras al estanque. Lo que no le funcionaba bien eran las piernas. Pero este paralítico no entendió la pregunta de Jesús. Él le dijo: no tengo quien me meta en el estanque. Esta palabra, si queremos, que no voy a entrar para entrar en el mensaje, esta palabra nos pone la condición del hombre, la condición de la humanidad. No tengo quien me ayude. No tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me ayude. Y como no tengo quien me ayude, pues por eso no recibo la sanidad. Porque la esperanza de él era mística. Un movimiento del agua y casi iba a sanar. Una esperanza falsa, equivocada, errada. Pero bueno, esa era la esperanza de él. Pero la palabra triste que hay, y es esta: no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me ayude. Y hay a veces en este mundo que hay gente que necesita ayuda y hay gente que podemos ayudar y no ayudamos, y si ayudamos, no ayudamos lo suficiente. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí nos habla, repito, de la maldad del mundo con sus semejantes. No tengo quien me meta en el estanque. Pero dejamos eso. Yo le diría al paralítico: paralítico, no has entendido la pregunta. ¿No te ha dicho Jesús si puedes ser sano? Te ha dicho si quieres. La pregunta de Jesús fue: ¿quieres ser sano? Y él contestó que no podía. Pero es que no te ha preguntado si puedes, te ha preguntado si quieres. A veces esa pregunta, que parece que no tiene importancia, tiene mucha importancia. Si podemos adaptarla a nuestro tiempo, no te pregunta el Señor si puedes cambiar, dejar ese vicio que tienes que amarga tu matrimonio o te complica la vida o no te deja ser salvo. No te pregunta si puedes, porque sabe Dios que no puedes. El Señor sabía y tenía un conocimiento perfecto de que este paralítico, daros cuenta, llevaba 38 años sin poder mover las piernas, enfermo. Digamos que las piernas estaban muertas. Entonces no le preguntas si puede, le preguntas si quiere. Hay hermanitos que tienen el vicio del juego, el vicio del alcohol o ciertos vicios que ahora no vamos a enumerar, o ciertas debilidades. Entonces el Señor en esta mañana no te pregunta si puedes. ¿Y por qué no me preguntas si puedo? Porque sabes que no, porque sabe Dios que no puedes. El hombre no tiene poder para transformarse a sí mismo. El hombre no tiene poder para cambiar su corazón. El hombre no tiene poder para nacer de nuevo. Entonces la pregunta que Dios te hace no es si puedes, es si quieres. Si quieres, hay oportunidad. Porque lo que tú no puedes, Dios lo puede. Pero si no quieres, te pido disculpas. No hagas perder el tiempo ni a la iglesia, ni a los miembros, ni a tu pastor. Apártate a un lado y no estorbes. Y cuando quieras, vente. Pero que quieras de verdad. Si quieres, no dijo, ¿quieres ser sano? Y él preguntó Jesús si quieres, y él contestó: no puedo. No te ha preguntado si puedes, te ha preguntado si quieres. Y Jesús pasó por alto que no entendiese la pregunta, y Dios le dijo algo que no podía hacer. Llevaba 38 años sin poder mover las piernas, estaban muertas. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 3 palabras. Pero vamos a ver, Señor, si tú sabes que lleva 38 años
que está paralítico. Entonces, daros cuenta, unas piernas, 38 años sin funcionar, ¿cómo estaban? Mal, mal, mal. Porque no es un paralítico que está de paralítico un mes o 15 días, 38 años. Y le dices, levántate, toma tu lecho, 3 cosas. Levántate, toma tu lecho y anda. Le pide algo que él no podía hacer. Pero es que hay una cosa que yo os voy a comunicar muy importante, muy importante. Prestar atención, por favor. Cuando Dios te manda algo, en el mandamiento va implícita la capacidad que Dios te da para obedecer. Repito, cuando Dios manda a un drogadicto, deja la droga, en la palabra de Dios, que es omnipotente, porque la palabra de Dios es omnipotente como Dios es omnipotente. En la misma palabra va implícita el poder y la capacidad para que tú le obedezcas. Entonces, ¿cómo os habéis explicado algunas veces cuando Jesús llamó al publicano Mateo en la mesa que estaba cobrando los impuestos, cobrando tanto dinero, ganando tanto dinero, y nada más que le dijo Jesús, sígueme? Dice, inmediatamente, dejando todo, le siguió. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno era! Mateo, qué bueno, era un pecador miserable, que su Dios era el dinero, porque un judío, para querer ocupar el puesto de un publicano y ser odiado por todo el pueblo y ser expulsado de la sinagoga y ser inmundo ante el pueblo y ser un traidor ante la nación porque se ponía al servicio de Roma por el dinero, es que tenía que ser su Dios el dinero. Y ahora, cobrando dinero y cogiendo dinero, pasa Jesús y le dice, sígueme. Y dice, inmediatamente se levantó y le siguió. Y ahora tú y yo decimos, ¡ay, qué obediente fue! ¡Qué va, hombre, qué va, hombre! Eso fue que cuando Dios le dijo, levántate y sígueme, en el mandamiento iba implícita la gracia y la capacidad de poder obedecer. Por eso os he dicho muchas veces, es una palabra que repito mucho yo, y algunos diréis que la repito mucho, verdad, pero es que a ver si te entra en la cabeza. El detonante de la buena conducta es la gracia. No es la buena conducta el detonante de la gracia. Hay que pedir gracia a Dios. Claro, hay que usar los medios de gracia, que es orar, leer, estudiar, hablar con Dios. Nuestra responsabilidad es usar los medios de gracia, que es la oración, el ayuno, la comunión con los hermanos, leer la palabra. O sea, hay unos medios de gracia, pero el que hace la obra es Dios, usando los medios de gracia. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios dijo al paralítico, levántate y anda, ocurrió algo misterioso, que las piernas recobraron vida, y se levantó. Y el paralítico se limitó a hacer lo que Jesús le dijo. Se levantó, cogió su lecho y anda. ¿Os dais cuenta, hermanos? Entonces la pregunta que Dios te hace no es si quieres, no es si puedes, perdón, es si quieres. Y aquí Jesús da un golpe contra el misticismo. No usa el agua que ellos pensaban que sanaba. No usa nada. ¿Por qué? Porque era mentira todo. Bendecido sea el nombre de Jesús. La confianza de él estaba cuando se agitaba el agua. Era su confianza. Y Dios no usó nada de eso. No dijo no respaldó el comentario que había un ángel, que había un estanque, que había un agua. No respaldó nada. Dios, Jesucristo, que es Dios, se limitó a decir, levántate y anda. Y efectuó el milagro sin usar esos medios que ellos pensaban que se iban a usar, porque estaban confiando en el misticismo, en el agua bendita. A veces se confía, se va a la iglesia católica, se coge un poco de agua bendita y se echa al enfermo agua bendita. Eso es misticismo todo. A veces cuando estamos mal pensamos, a ver si me viene un pensamiento de Dios, a ver. Tú déjate pensamientos de Dios y lee la Biblia.
a ver lo que dice Dios en la Biblia. Ahí está golpeando Dios mucho el misticismo. Era lo primero que golpeó. Bendecido sea Dios. En Juan, pero hay una palabra que no era necesario. ¿Qué palabra? Le dijo 3 cosas: levántate, toma tu lecho y anda. Las 2 palabras necesarias eran levántate y anda, ¿sí o no? ¿A qué le manda Jesús? Lleva tu lecho. Si eso de llevar tu lecho iba a meter en problemas, porque Dios sabe todo. A propósito, intencionadamente. ¿Para qué, machaco? Para golpear otra cosa, el legalismo. Aquí vemos que Jesús golpea el misticismo y el legalismo. Vamos a leer en Juan capítulo 5, Javi, versos 8 y 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Sigue. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Sigue. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bien. Como era día de reposo, y me ha llamado la atención algo, si observáis, que la semana tiene 7 días, y si Dios hacía, por ejemplo, 6 milagros en la semana, 5 los hacía en el día del reposo, intencionadamente, golpeando el legalismo. El legalismo estaba destruyendo muchas vidas. Y el misticismo. Y entonces Dios golpea, porque ¿qué mal le da a Dios sanarle un día que otro? ¿Y para qué le va a mandar Dios? Lleva tu lecho en el día del reposo. Dios le manda: lleva tu lecho y anda. Aquí hay 2. Aquí algunos obreros, yo les he dicho, he oído decir que el paralítico le dijo, y es verdad, el que me sanó me dijo: lleva tu lecho. Y algunos obreros ahí han hecho una aplicación diciendo: el que tiene derecho a mandarte es el que te ha sanado. El que tiene derecho a mandarte es el que te ha ayudado. Y por eso Dios, que le sanó, tenía derecho a decirle: levántate, coge tu lecho y anda, ¿verdad? Pero creo que la intención de este paralítico, y luego vamos a ver por qué, no fue esa. Le dijeron: ¿por qué llevas tu lecho en el día del reposo? Se lo dijo el Sanedrín, los fariseos. Estaba penalizado, estaba castigado. Y entonces lo que él hizo es echar balones de su portería. Yo he hecho lo que me han dicho. El que me sanó me dijo que llevase el lecho. ¿A quién le echó la culpa? El paralítico. Jesús. Sabía que diciendo eso iba Jesús a tener problemas. Pero él quería evitarse sus problemas y echárselos al que le había arreglado el gran problema. O sea, yo te arreglo el gran problema, que estás paralítico hace 38 años, y te mando a la vez que te sano: levántate, anda y lleva tu lecho. A propósito, contra el legalismo. Y tú lo que haces al que te pregunta por qué llevas tu lecho, dices: yo soy inocente, ha sido el que me sanó, es el que me mandó. El que me sanó es el que me mandó. Ahí está denunciando a Jesús. Ahí está diciendo que el que lleva el hecho él, el llevar el hecho él, era culpa de Jesús. ¿Por qué? Lo dice, ¿no? Lee 11, por favor, otra vez. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. O sea, yo estoy obedeciendo al que me sanó. Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿A quién está culpando? A Jesús.
Y él disculpándose. Y Jesús lo hizo deliberadamente para romper el legalismo. El legalismo arruina las vidas. Bendecido sea el nombre del Señor. En el versículo 13, en la Internacional dice: no tenía idea de quién era Jesús, en el verso 13. No tenía idea el paralítico de quién era Jesús. Pero tampoco preguntó. Podía haber preguntado. Como ya estaba andando y caminando por el templo y por el patio, podía haber preguntado, haber indagado, haber tenido curiosidad, interés, quién le había hecho ese milagro. Podía haber buscado a Jesús, en que era muy difícil encontrarle, porque según las estadísticas, en esta fiesta podía haber más de 500.000 de personas. Y buscar a una persona entre 500.000 de personas es difícil, ¿eh? Bien, ahora vamos a entender un poco mejor. Verso 14, Javi. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. O sea, Jesús le halló en el templo. La palabra hallar, buscar y hallaréis. O sea, deliberadamente Jesús fue a buscarle entre 500.000 de personas al paralítico que él había sanado. Jesús, el sanador, fue a buscar al que había sanado. Pero el que había sido sanado no fue a buscar a Jesús. ¿Cogéis el dato? Y Jesús le halló. ¿Creéis que fue un encuentro casual? No, fue un encuentro que Jesús le fue a buscar y lo encontró. Y lo encontró, se calcula, repito, según los historiadores, que había como 500.000 de personas. Y Jesús le halló entre 500.000 de personas. Y yo, hermanos, he cogido una versión de las Américas y he cogido, por medio de un hermano que le he preguntado, que tiene una aplicación en su ordenador. Y luego también el hermano Javi, que tiene otra aplicación y la ha visto. Voy a deciros lo que dice en el texto original y en la versión de las Américas. Versiones Américas. Y le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, ya no estés pecando. En griego dice: ya no estés pecando. Y también dice en griego: deja de pecar. Caben esas dos interpretaciones. Deja de pecar y ya no estés pecando, para que no te venga algún mal peor. Esto se parece mucho al pasaje de Juan 8, cuando dijo a la mujer: ninguno te condenó. No, vete y no peques más. ¿No dijo eso Jesús? Ni yo te condeno. Cuando dijo Jesús: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Nadie la tiró. Y Jesús le preguntó: ¿nadie te condenó? No. Pues vete y no peques más. Pero dijo: vete y no peques más, porque era una pecadora. Y entonces el mandato de Dios dijo: vete y no peques más. Y aquí, repito, en el texto original, hablamos del texto original, dice: no estés pecando, deja de pecar. Las dos versiones. Deja de pecar. Entonces, si Jesús dijo: deja de pecar, para que no te venga algún mal peor, de ahí se deduce que hay una lógica. Si me dice Jesús: deja de pecar, no peques más, para que no te venga algún mal peor, se deduce que la enfermedad que tenía era consecuencia, no se deduce al 100%, porque no se puede decir al 100%, que era casi seguro que esa enfermedad fuese a raíz de alguna de algún pecado que había cometido. Porque le dice: deja de pecar para que no te venga algún mal peor. Eso que queda a entender, que como estás es la consecuencia de algo que has hecho. Y yo te he sanado y te digo: deja de pecar para que no te venga algún mal peor. Eso es lo que dice el texto, lo que da a entender. Y repito, en el texto original, que lo podéis comprobar, porque ahora hay medios preciosos en internet
y hay aplicaciones en que no estudies el griego que te lo pone y pone dos cosas. No peques más o deja de pecar, las dos cosas. No peques más y deja de pecar. Y aquí en nuestra versión, ¿qué dice? El 14, parecido. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Para que no te venga alguna cosa peor. O sea, con esto no quiero decir que todas las enfermedades nacen del pecado, cuidado. No, hermanos. Job estuvo enfermo y no era consecuencia de ningún pecado. Job se le murieron los hijos y no era consecuencia de ningún pecado. El ciego de Juan 9, que era ciego de nacimiento, Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres. O sea que no todas las enfermedades son consecuencias del pecado, cuidado. Repito, no todas las enfermedades son consecuencias del pecado. Pero algunas, lo que no sé si serán muchas o pocas, algunas pueden ser a consecuencia de algún pecado. Y según parece ser esta, porque Jesús va a buscarle, va a llamarlo. Cuidado. A mí lo que me ha llamado la atención es que hasta estos momentos el paralítico no había hecho nada. No había tomado ninguna decisión positiva de fe. La única palabra que dijo es en contra de Jesús. ¿Por qué llevas tu lecho en el día de reposo? Fue el que me sanó, él mismo me dijo que lo llevase. Culpa a Jesús. No busca a Jesús, no indaga, no pregunta, pero Jesús pregunta, indaga, le busca y entre el 500.000 de personas lo encuentra. Y cuando le encuentra le dice: mira, has sido sanado, le dice. Aquí no dice: gracias por haberme sanado, no expresa nada. ¿O expresa algo? Pues repito el versículo 14 otra vez, y perdonadme que sea tan pesado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le avisó, y ahora vamos a ver cómo reacciona él. Y ahora surge la pregunta: ¿qué cosa peor me puede venir? La condenación. A lo mejor Dios, la disciplina que te ha mandado, ha permitido Dios una enfermedad corporal para que esa enfermedad te lleve al arrepentimiento. Y tú, como sigues pecando y perseverando en pecado, Dios en su gracia te sana y te dice que no peques más, y tú encima sigues pecando. Entonces, si sigues pecando y mueres en pecado, te va a venir un mal peor, que es la condenación, eso seguro. Porque estar condenado es mucho peor que estar paralítico. Estar paralítico era malo, pero según el concepto de Jesús y el nuestro, estar en morir condenado es mucho peor. Y Jesús le dice: mira, no peques más, date cuenta, mira, has sido sanado, no peques, date cuenta, no peques más. ¿Por qué dice Jesús no peques más? Porque estamos pecando. Para que no te venga algún mal peor. Pero machaco, ¿me puede venir algún mal peor que estar paralítico 38 años? ¡Sí! La separación de Dios por la eternidad. Ese es el mal peor. Y ahora vamos a ver cómo reaccionó este hombre. Verso 15 en adelante. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Sigue. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y nada más decirle eso, Jesús usó las piernas sanadas para ir donde los judíos para denunciar a Jesús. Y dijo: ese es el hombre que me sanó y que me dijo: lleva tu lecho. Eso es. Y le denunció. Le denunció. Entonces vemos que hizo un mal peor. Primero me dices, porque te dicen, ¿por qué llevas el lecho? Yo no tengo la culpa. Es el que me sanó. Él me dijo: lleva tu lecho. Le echaste la culpa a Jesús. Y ahora Jesús, que te dice: has sido sanado, no peques más, para que no te venga un mal peor, le sabría mal esa palabra, que nada más irse Jesús, usó las piernas que Jesús le dio vida, que Jesús le sanó,
las usó para ir donde el Sanedrín, donde los fariseos, a buscarles para denunciar a Jesús. ¿Os dais cuenta? La ingratitud del corazón del hombre. ¿Os dais cuenta el poco agradecimiento que hay hacia Dios? Seguimos. El misticismo que creían en el movimiento del agua y de algunas manifestaciones, movimientos extraños, supersticiones, creencias extrañas, la fe religiosa eso es contraria a la razón humana. El misticismo es contrario a la razón humana. Y el legalismo arruina a la gente, con leyes y con normas, no para aliviar a la gente, sino para echar cargas a la gente. Entonces lo que hace Jesús es golpear el misticismo y el legalismo. Y vemos la grandeza de Dios, sabiendo que este hombre, la ingratitud que iba a tener este hombre, con todo y eso quedó sano, para toda la vida, pero no fue salvo. Entonces mi pregunta, hermanos, da gracias a Dios, y yo le doy gracias a Dios por los bienes temporales que me ha dado, pero ante todo y sobre todo busca los bienes eternos, que es la salvación. El mayor beneficio que Dios me puede dar, si ahora mismo me se presentase Dios a mí y me dijese, pide una cosa, diría, ser salvo. Y si me dice, pide dos, pues ser salvo y tener salud. Pero la primera es ser salvo. Y la segunda sería tener salud. Porque prefiero estar enfermo y ser salvo que no estar sano y estar condenado. Entonces vemos que no todas las personas que Dios sanó. El legalismo tiene la tendencia e implicación de leyes que no consideran las circunstancias de los demás. Por ejemplo, una cierta vez, eso está en Marcos, que no lo voy a leer por no ser pesado, Marcos capítulo 2, los discípulos tenían hambre y pasaron por un sembrado en el día del reposo y comenzaron con las manos a arrancar espigas y a comer espigas, porque tenían hambre. Y los fariseos enseguida acusaron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan el día del reposo, arrancando espigas? Y Jesús muy sabiamente dijo, ¿no habéis leído en la ley lo que hizo David cuando iba huyendo de Saúl? ¿Cómo fue donde el sacerdote Abiatar? Y le preguntó, ¿tienes pan? Sí, pero no tengo pan común, tengo el pan de la proposición, que no era lícito comerlo nada más que el sacerdote, pero como había hambre y necesidad, comieron el pan, los hombres de David y David, el pan de la proposición. ¿Os dais cuenta? Le cita un pasaje del Antiguo Testamento que está registrado en Marcos capítulo 2, verso 23 al 28, para ver que el legalismo, a veces, el legalismo tiene la tendencia y la aplicación literal de leyes, sin considerar las circunstancias y la necesidad del hombre. Es que está prohibido, y como está prohibido no puedes hacerse. O sea que es un paralítico de 38 años el pobre, tirado, mendigando, y porque le ha sanado en el día del reposo, no te alegras de que Dios le sana, sino que te fijas en que ha sido en el día del reposo. ¿Os dais cuenta? Por eso Jesús dijo, mi Padre en este día trabaja y yo trabajo. Este es un pasaje, repito, que contradice, golpea, rompe el misticismo y el legalismo. Vemos la grandeza, la compasión de Dios hacia el enfermo y vemos la ingratitud del hombre hacia Dios. ¿Os dais cuenta? Ahí podíamos atornillar y podíamos empezar yo, pero no. Creo que os he dado la información necesaria, hermanos, para no seguir extendiéndome. Ahí se podía apuntañar, pues esto y esto, hay tanto material ahí, pero repito, Jesús golpea el misticismo, el legalismo,
Ese pasaje nos muestra la rebeldía, la ingratitud, la maldad del hombre. Ese pasaje nos muestra que tú que me oyes, que Dios te ha visitado, que estabas enfermo y Dios te ha sanado, y yo te creo. Pero a ti que Dios te ha sanado, te pregunto, ¿te ha salvado? Tú que das testimonio que a tu casa, y yo te lo creo, que Dios ha ayudado mucho a tu casa, y yo te lo creo, que Dios es bueno, y Dios es bondadoso, y Dios es misericordioso, y yo creo lo que tú me dices, que ha ayudado a tu casa mucho, y me alegro yo, pero te pregunto, ¿tú y tu casa sois salvos? ¿O os puede pasar como este paralítico, que ha agradecido la ingratitud, la rebeldía, la maldad del hombre, hermanos? Según no tengo yo palabras para expresar la grandeza de Dios, tampoco tengo palabras para expresar la maldad del hombre. El hombre sin Dios, pido disculpas, es un pudre. El hombre sin Dios es peor que un animal. El hombre sin Dios no hay palabras para dar una definición de qué es el hombre. Pero hombre, ¿no te ha sanado? Sí. ¿Y te ha avisado? Sí. ¿Y te ha buscado entre 500.000 de personas? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que no peque más para que no me venga un mal peor. ¿Por qué mal me va a venir peor? Pensaría él. Que he estado 38 años paralítico. ¿Veis algún gesto que este paralítico le dio las gracias a Jesús? No. Pero sí 2 gestos. Primero, le culpa. No, yo no tengo la culpa de llevar el hecho. Ha sido él que me ha mandado. Una. Y segunda, que cuando le dijo Dios, vete y no peques más, para que no te venga, le avisa. No peques más, te aviso, para que no te venga un mal peor. O sea, que lo que te va a venir es el mal peor. ¿Y qué es el mal peor, machaco? Pues que está condenado este hombre. Y entre 500.000 de personas Jesús fue a buscarlo y a encontrarlo. Qué ingratitud, Javi, del hombre. Me sana, me viene a buscar, no pregunto por él, no tengo interés por él, me dice la verdad porque él sabía que estaba pecando. Deja de pecar, no peques más, deja de pecar. Y le amenaza y le avisa para que no te venga algún mal peor. Y nada más que se va Jesús. Las piernas que Jesús le sanó, las usó para andar y caminar en busca de los fariseos y saduceos para denunciar a Jesús. ¿Os dais cuenta, hermanos? Y ahora el 18, Javi, coge Mateo, Juan 5, 18. Y 17, 18. Y ya terminamos con el pasaje, hermanos. San Juan, capítulo 5, versículo 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Jesús se identificó y dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, porque Dios es Dios del día del reposo. Y el reposo y el hombre no fue hecho para el reposo, sino el reposo para el hombre. Y más Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja, dijo. ¿Sabes lo que dio a entender? Yo soy el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y por esta causa le querían matar. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa te quieren matar, Jesús bendito? Porque sano a enfermos en el día del reposo. Porque sano a ciegos en el día del reposo. Porque sano a paralíticos en el día del reposo. ¿Por qué no te alegras que Dios sane a un ciego en el día del reposo? ¿Por qué no te alegras que Dios sane a un paralítico en el día del reposo? Legalista. Y por esta causa le querían matar, porque le denunció el que le había sanado.
el que había recibido el favor, el beneficio de la salud, que es tan bonita. La salud es muy bonita. Los hombres creo que es lo que más valoramos, la salud y la libertad. Pues Dios que te ha sanado, ten gratitud hacia Él y no seas ingrato. No sea ingrato. Dios me libre de ser ingrato hacia Él. Por eso la Biblia dice, ser agradecidos. Y la gratitud es una ley impuesta. Repito, la gratitud es una ley impuesta, moral, en el alma y en la mente, en respuesta a un favor recibido. Y este hombre fue ingrato. Qué cerca tuvo la salvación. Vio a Jesús, vio el poder de la resurrección. ¿Cómo? Le resucitó las piernas porque estaban muertas. 2. Y lo que hizo es no convertirse y denunciarle. Ahora entendemos la pregunta. ¿Quieres ser sano? Y la pregunta yo la cambio. ¿Quieres ser salvo? Le importaba 3 pepinos. No creía en nada. Pero Dios, que es bueno, le hizo el favor. Le sanó. Entonces, en el día del juicio, le pedirá más cuentas. Porque recibió un favor muy grande. Ser un paralítico de 38 años y que de la noche a la mañana, en un minuto, esté completamente sano. Porque a una hora, hermanos, cuando uno sana, hay unos meses de rehabilitación para que las piernas se muevan, porque llevan 38 años sin moverse, pero Dios es tan grande que cuando lo hace instantáneo, completo y maravilloso. Y empezó a andar. Y usa las piernas que Dios te ha sanado. Estás usando las piernas, los miembros que Dios te ha sanado para denunciar al que te ha sanado. Esa es la ingratitud del hombre. Entonces, concluyo. Este fue sano, no hay quien lo dude, y para toda la vida. Porque Dios cuando sana, no sana para un rato, ni para una temporada. Sana para siempre. Pero le avisó. No peques más, deja de pecar para que no te venga algún mal peor. No fue salvo. Busquemos la salvación. Y el primer peldaño para buscar la salvación es buscar al dador antes que las dádivas. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.